Hay más mar que tierra. El Pacífico, ese océano que en el imaginario occidental remite a las islas desiertas, los tsunamis, los tatuajes, los caníbales y en general a lo desconocido, es mayor que toda la superficie terrestre, incluso que todas las otras masas de agua juntas. Se nos ha enseñado a pensar en el mundo desde la tierra firme. ¿Qué tal si lo pensamos desde el océano? No desde aquel que nos separa de Europa, sino desde aquel otro, al que históricamente hemos dado la espalda. Los pueblos del océano mundo que con dificultad concebimos tienen más en común con los pueblos de América de lo que siquiera imaginamos. Como los de aquí, fueron sometidos por el colonialismo. También ellos han resistido durante siglos, rechazan los nombres del opresor y defienden los vocablos de sus lenguas originarias. Entre las consecuencias del cambio climático que nos aterrorizan está la posibilidad cada vez más segura del deshielo y con él la desaparición de islas como las que conforman Polinesia, pero también Japón, Bangkok, Shanghái y Singapur. Ver el mundo desde el Pacífico permite encontrar nuevas estrategias para enfrentar esas dos grandes realidades que se ciernen sobre nosotros, el neocolonialismo y el cambio climático. Desplazar la mirada hacia otras maneras de vivir no solo es ilustrador y fascinante, también es la única manera de escapar a este presente que, al menos desde nuestra cultura, parece un callejón sin salida. Muy buenas noches. Hoy nos vamos de paseo por el Pacífico hasta una isla remota llamada Clipperton, que alguna vez fue mexicana y para muchos aún lo es, al menos en su corazón. Nos va a llevar de capitán en esta expedición la doctora Vivian Solís, que es oceanógrafa del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Bienvenida, Vivian. Gracias por llevarnos a este paseo. Muchas gracias por invitarme. Que seas muy bienvenida a Tierra Firme aquí en TV UNAM. Antes de subirnos al barco y lanzarnos al Pacífico con dirección a Clipperton, me gustaría que nos dieras una idea más subjetiva y no científica de lo que es el Pacífico. Tú que has explorado todos los mares y todas las masas de agua que están en los litorales de México, estoy hablando del Mar Caribe, estoy hablando del Golfo de México, que es el Atlántico, y el Pacífico, por supuesto. ¿Qué carácter tiene el Pacífico? ¿Qué adjetivo le pondrías a este gran masa de agua? Pues yo diría que es profundo y misterioso. En contraste, todos son bellos y yo por eso me dedico al mar. Pero digamos que el Caribe destaca por una belleza impresionante. El Golfo de México a mí se me hace más industrial por lo de los pozos petroleros y los puertos de Tampico y Veracruz, pero el Pacífico definitivamente es misterioso, profundo y por eso muy atractivo para mí. ¿Y qué te parece el adjetivo pacífico que se le puso en algún momento? Bueno, eso históricamente se sabe que le pusieron así para que se calmaran o no tuvieran miedo los marineros o los marinos que se adentraban en tiempos de las exploraciones y de los descubrimientos de esa parte del planeta, porque es muy bravo. O sea, es lo contrario de Pacífico. Sí, es lo contrario de Pacífico. De acuerdo. ¿Y qué es, hablas de misterio, de profundidad, qué es para la imaginación lo más retador en el Pacífico? Bueno, en mi experiencia como oceanógrafa, lo que el Pacífico es verdad son las dos grandes pasiones oceanográficas de mi vida, que son una, las ventilas hidrotermales, donde he tenido la ocasión de ir en submarinos norteamericanos, entre ellos el famoso Alvin, que ¿Las ventilas hidrotermales qué son? Son pues unos pequeños, pequeños por su altura, volcanes submarinos que están donde las placas tectónicas se separan y entonces el magma aflora del centro de la Tierra, digamos, y curiosamente alrededor de ahí fue el descubrimiento más importante del siglo XX en biología, porque se descubrieron alrededor de esas chimeneas hidrotermales o volcanes donde sale lava a 400 grados de temperatura, se encontraron animales viviendo ahí y unas comunidades ya complejas, sumamente estudiadas. Y a mí me tocó ¿A qué profundidad? Empiezan a 2.000, 2.500 metros bajo el mar, es a los que yo he ido, pero hay igual más profundas y esos están en el Golfo de California o
al oeste de Manzanillo. Entonces, esas yo participé con los primeros exploradores y descubrimos, no sé, especies nuevas, una vida totalmente nueva y desarticulada de la vida en tierra. Sí, increíble, porque uno pasa por capas de oscuridad, capas de frío, en fin, uno pensaría que no hay vida posible allá abajo. Y a veces me gusta pensar, y lo hemos platicado en algunas ocasiones, que podría, si hay una tragedia, una guerra nuclear, en fin, se acaba la vida sobre la Tierra, quizá no llegará hasta allá abajo estos efectos químicos y podría de ahí volver a surgir la vida. Sí. Tenemos un primer misterio del Pacífico. ¿Cuál es tu otra pasión? Dijiste pasión, perdón. Sí, mi otra pasión es la Isla de la Pasión o Clipperton. Llamada Isla de la Pasión, no porque haya despertado pasiones como las que uno está acostumbrado cuando habla de eso, sino porque los franceses le pusieron así, los que creyeron haberla descubierto, en 1711 la descubrieron durante, el Viernes de la Pasión, entonces, de la Pasión de Cristo, Viernes Santo, y entonces por eso la bautizaron así, y la fueron a declarar a Hawái, y es la base del conflicto. Bautismo. ¿Cómo? Bautizo cristiano. Sí, le dieron un bautizo totalmente cristiano, bueno, como era común en los años 1700, y la fueron a declarar a Hawái, y de ahí nació el conflicto que nos ha opuesto a los franceses desde entonces. ¿Qué tiene que ver México con esta isla, justamente? ¿Por qué nos opone un conflicto? Porque nosotros, los mexicanos, creemos que lo descubrió Saavedra, un explorador de los tiempos, pero mucho antes, de 1500 y tantos, ¿no? Después de que se descubrió América, y que la utilizaban los españoles en los viajes de la nao de China para ir de Acapulco hacia las Filipinas y luego China. Y como este islote está en el camino, por ahí del paralelo 11, lo tomaban ellos como faro, dicen, porque hay una roca de 29 metros que parece ahí como un faro, lo tomaban ellos como referencia. Eso decimos nosotros. Los franceses no lo aceptan como versión. ¿Y en las aguas de quién está o quién está más cerca de Clipperton? ¿Dónde está Clipperton exactamente? ¿Dijiste está del Pacífico? ¿Está de aquí en la mitad del camino en Filipinas? Sí, bueno, Clipperton es un pequeño islote a la mitad de la nada, se puede decir, porque está a 1200 kilómetros de Acapulco, hacia el oeste, un poquito suroeste, porque está paralelo 11, y tiene 3 por 4 kilómetros de largo y ancho, tiene 12 kilómetros de circunferencia, es un pequeño islote de donde solo sobresale una roca de 29 metros, lo demás es 2 metros por encima del nivel del mar, y no tiene prácticamente nada más, o no tenía casi nada más. ¿Y entonces por qué a ti te interesó Clipperton? Pues, no sé, o sea, en primer lugar, el nombre Clipperton es de un pirata inglés, de una isla que según esto era de los españoles, descubierta por ellos, y que finalmente los franceses reclaman y ya la ganaron, como de ellos, ahorita es francesa. Entonces, todo eso a mí me llamó poderosamente la atención, aparte de que es un lugar tan remoto e inexplorado, que por eso también me gustó mucho, eso es un gusto personal. Y luego vi la ocasión de ir porque conocí a un francés en un congreso en Fiji, en julio de 97, que me dijo, ay, pues yo quiero ir a Clipperton porque es la última que me falta de las posesiones francesas del Pacífico que yo quisiera conocer. Y yo le dije, pues yo voy a ir a Clipperton. Y me dijo, uy, yo nunca he podido ir, ¿no me llevarías? Y le dije, ¿por qué? Y me dice, pues porque soy francés y vas a necesitar un francés en tu barco. Y como yo no tenía ningún otro francés a la mano especialmente, pues le dije que sí, que claro, vamos. Es este acuerdo entre naciones de que si vas a explorar en tierras, en aguas o en terreno y territorio, digamos, de otra nación, tienes que llevar a alguien de esa nación, ¿no? En cierto modo, para evitar espionajes, para evitar cosas raras, pero también para compartir un poco el conocimiento, que es como, si entiendo bien, lo que sucedió con el Alvin, ese submarino americano en el que estuviste. Sí, exactamente. Entonces, pero fue la UNAM la que llevó esta expedición. En esta ocasión de 97, sí, yo era el jefe de la expedición en el Puma. ¿En el barco Puma? En el Puma, sí, en el Puma que tenemos desde el año 1980 y sigue funcionando, me acabo de bajar del Puma hace unos días, y yo sí tenía muchas ganas de ir en esa expedición, donde éramos 34 mexicanos y un francés, y estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante. ¿Qué encontraron en Clipperton? Bueno, encontrarse en Clipperton, en primer lugar, cuando uno desembarca en Clipperton, o quiere desembarcar, nadie desembarca, todo el mundo se estrella,
¿no? Porque está rodeado de 2 cinturones de corales que vuelven el abordaje muy, muy peligroso. Entonces yo no conozco absolutamente ninguna expedición que no se haya estrellado de un modo u otro, que han roto motores y de todas sus lanchas. En Zodiac uno tiene que ir en embarcaciones muy bajas y en marea alta. Entonces, claro, nos sucedió a nosotros como a todos los demás y creo que nos ha sucedido menos a los mexicanos que a los demás que han ido. Sin embargo, así fue, nos estrellamos ahí en Clipperton y ya tomando pie en tierra, los primeros que nos bajamos, que éramos 4, 3 de mis estudiantes y yo, pues tomamos pie en tierra y lo primero que vemos es una cantidad de cangrejos impresionante pululando en la playa. Y era todavía más sorprendente el hecho porque los cangrejos son animales nocturnos y estaban por miles ahí. En pleno día. En pleno día. Entonces primero teníamos así cuidado de caminar para no pisarlos, luego de plano los pisábamos porque no podíamos hacer nada, pero no les importaba, se hundían en la arena y salían por atrás, no les estábamos haciendo ningún daño. Sin embargo, eran sumamente voraces, sumamente agresivos, o sea, a mí se me cayó una camiseta, al tiempo de levantarla ya tenía agujeros, eran realmente muy, muy curiosos, muy agresivos, ¿no? Y no vinieron los habitantes de la isla a su rescate. Nunca nadie ha habitado la isla, excepto mexicanos. A ver, ¿cómo está? Cuéntanos un poquito eso, porque es una historia muy interesante. Sí, lo que pasa es que, bueno, después de todos los conflictos de codicia de varias naciones por Clipperton, donde estuvieron involucrados los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, aparte de México, que se lo querían quitar a México, era primero por la cuestión del guano. Pero, o sea, el interés económico de Clipperton en ese entonces era el guano, que servía de fertilizante agrícola. Okay. Sí, en ese entonces así era, sin embargo, ahora ya no tiene nada que ver porque el guano ya ha sido reemplazado por fertilizantes químicos. Pero entonces volvemos a ese momento. Entonces, México decía que era de ellos, Francia decía que era de ellos, y empezaron a oponerse en un conflicto, pues ya armado, porque entonces México dice, yo para establecer mi soberanía sobre la isla, mando un destacamento militar, y mandan un destacamento militar con todo y barco, y les ordenan que se queden ahí, y mandan al capitán Arnaud, a la cabeza de 11 hombres y con todo y familias, eran como 33 personas ahí. O sea, este destacamento militar han sido los únicos habitantes de Clipperton. Sí, porque se quedaron de 1906, que empezaron a establecerse en la isla, y bueno, había ahí otras gentes, había un suizo y había ingleses y había americanos, o sea, explotando el guano, llegaron a ver chinos, italianos, todo el mundo convivía bien porque hacían eso. Sin embargo, cuando estalló la Revolución Mexicana, en 1910, nada más hundieron un barco, los revolucionarios, y era justamente el barco que habituallaba Clipperton, porque Clipperton no tiene absolutamente nada. Sí. En Clipperton nada más hay arena, cangrejos y pájaros bobos. Es la colonia de pájaros bobos más grande del mundo. Qué interesante para la biología. Sí. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a un corte para continuar con esta historia después de una pequeña pausa. ¿Te parece? Sí. Una pausa en el viaje. Si no saben dónde está Clipperton, aprovechen para buscarlo en el mapa y nos vemos a la vuelta. Bienvenidos de vuelta a este viaje. Nos quedamos en una isla desierta. ¿A cuántos días de viaje de Acapulco? 3 días. A 3 días de viaje de Acapulco, con una guarnición mexicana militar que pretendía proteger esta isla y hacerla mexicana, por lo menos conservarla mexicana. Y una cosa más importante es que se acababa de hundir por la Revolución Mexicana, tiraron o hundieron el barco que traía la comida para los que vivían ahí. La comida y todo lo demás, o sea, desde clavos a pintura, o sea, todo lo que necesitaban para vivir y tener sus hogares ahí, ¿no? Porque en la isla ni siquiera hay fuentes de agua potable. Entonces tenían que juntar el agua de lluvia, etcétera, y esta isla, 90% de su superficie está en el centro, una laguna que está en putrefacción porque está desconectada del mar, y entonces por eso con todo lo de los pájaros ahí y el guano, pues ya está en putrefacción. Entonces no tenían nada, había 6 palmeras ahí plantadas, que fue lo que ocasionó parte de la tragedia que siguió, porque se quedan ahí los mexicanos,
Todo el mundo se olvida de ellos por la revolución, no porque quisieran hacerles daño, sino que se olvidaron porque tenían otros problemas muy urgentes. Y pues ellos no saben por qué, no les digo, no había ningún tipo de comunicación en 1910, ¿no? No saben qué está pasando, pero ven que no llega y no llega y no llega el buque. Bueno, cae un buque irlandés, unos holandeses. Pero hay problema de hambre. O sea, ¿se pueden alimentar de alguna manera? Sí, porque hay pájaros bobos en gran cantidad y hay huevos. Los cangrejos no son comestibles, al revés, son tóxicos. Pero está el mar ahí, entonces pescaban y tenían huevos de los pájaros bobos. Sin embargo, no tenían ninguna fuente vegetal, que eso fue el problema. Había 6 palmeras y con los cocos que daban, era lo único que tenían como fuente de vitamina C, por lo cual se empezaron a enfermar de escorbuto. El escorbuto te puede matar. Sí, y de hecho los mató, entre unas cuantas enfermedades psicológicas y lo demás, y entonces llegaron a un equilibrio ecológico entre la cantidad de cocos que daban las palmeras y la población. Entonces de 33 bajaron como a 15 o algo así. Se murió la mitad de la población, de 30, y que además eran familia y se conocían. ¿Te imaginas vivir tan apretado, tan juntos en una isla tan alejada de todo y empezarte a morir por falta de vitamina C? Sí, entonces eso les pasó. ¿Y cómo salieron de ahí? ¿Alguien sobrevivió? Sí, porque, bueno, ya desesperados los hombres ahí y mujeres de Clipperton, un día, no se sabe si creen o vieron un barco en el horizonte y salieron, todos los hombres se metieron a la lancha y salieron a encontrarlo para que los viera, porque el islote no es que se vea de lejos, es bastante plano. Y de algún modo se volteó la lancha y ese es un lugar muy, muy poblado de tiburones. Y cuenta la leyenda, porque hasta eso no tenemos seguridad, de que se los comen los tiburones. Total que no quedó nadie, excepto uno, al cual habían desterrado, al farero, lo habían desterrado al faro, o sea, lejos de donde estaban, porque tenía una conducta muy antisocial. Cuando las mujeres en la playa ven con horror que se mueren todos los hombres, que se voltea la lancha y se mueren, el otro por atrás les da la bienvenida, habiendo tomado todas las armas, y les dice que a partir de ahí es el rey de Clipperton, y empieza a abusar de ellas, mata a una, para poner el ejemplo, y siguen así hasta 1917, cuando 2 de las mujeres logran matarlo, y lo asesinan en un final de telenovela que uno no se lo creería si no es que fue cierto. En ese momento, un buque norteamericano, puso una chalupa al mar, se acercó mientras estaba pasando lo del asesinato y ponen una chalupa al mar y llegan a tierra. Y entonces, se encuentran con un asesinato. Y se encuentran con un asesinato. En medio del mar, en una isla desierta. Sí. Ellos en realidad estaban buscando submarinos alemanes porque viene una islita, ven ahí una laguna. Claro, es la Primera Guerra Mundial. Sí, estamos... 1917. Así es. Bueno, y después de esta tragedia entonces, Clipperton, si entiendo, se queda deshabitado, hay algunas expediciones, poquitas, hasta la modernidad en que surge la expedición de la UNAM, y luego otras expediciones, ¿no? ¿Cuál es el interés científico de Clipperton? ¿Por qué se han hecho estas expediciones científicas? Bueno, aparte de lo apartado, inexplorado, etcétera, como dije, tenía 11 millones de cangrejos y 150,000 pájaros bobos, que eran las especies dominantes del islote. Eso fue lo que te encontraste en 97. No, sí, pero ya de por sí había muchas más palmeras, porque las primeras expediciones francesas, que fueron en los años 66 a 69, lo primero que hicieron fue plantar palmeras para que no volviera a suceder nunca una tragedia como la que sucedió en 1917. Con los mexicanos de Clipperton. Con los mexicanos. Entonces, ¿cuál es el interés? Pues el interés es que viene siendo un laboratorio a cielo abierto en tierra y un lugar lleno de oportunidades en la parte marina. Es decir, en tierra tenemos pocas especies dominantes, hay muy poca biodiversidad. Entonces, cuando nosotros llegamos... ¿En tierra estamos hablando del país México, por ejemplo? No, estamos hablando de la parte emergida del islote. Ah, ok, perdón. Entonces, esa parte emergida no llega ni siquiera a 2 kilómetros. Y en ese alrededor pues hay pocas especies. Están unas palmeras, estaban los pájaros y los cangrejos. Eso era la situación en ese entonces. Tiempo antes se habían introducido cerdos que tenían la población de cangrejos controlada y a raya, pero los mataron los franceses porque dijeron, estos no son de aquí. De acuerdo. Y entonces llegamos a 11 millones de cangrejos, pero después
en el año 2000 hubo un encallamiento de un buque chino, creo, y empezaron las ratas. Las ratas, que son muy voraces y muy listas, se están comiendo a los cangrejos y también a los huevos de los pájaros bobos. Entonces, cuando fuimos en 2005 con una expedición francesa, ya nos encontramos... Donde la invitada eras tú ahora. Sí, okay. Ahí era yo invitada con otros pocos mexicanos, éramos 4. Ahí nos damos cuenta que está empezando a haber un desbalance y un cambio en los equilibrios. Ya los cangrejos no eran tan agresivos y empezamos a ver ratas. Cuando yo volví en 2015, otra vez invitada, esta vez por el mismo francés al que yo había invitado en 97, él lo lideró a bordo de un buque militar francés que nos fue a depositar ahí. Bueno, igual nos estrellamos en la isla, como de costumbre, pero nos quedamos 15 días, igual que con el otro francés. ¿Y cómo estaba la población animal? Pues muy afectada por las ratas. Es decir, los cangrejos ya los veo uno en plan tímido. Las ratas se venían a comer mis raciones de comida en la noche. ¿Y eso qué interés tiene para un biólogo? Mucho, porque entonces lo que sí se desarrolló, puesto que los cangrejos ya no se comen la vegetación, es que ahorita no sé, ya de haber como 50 o 60% de la isla cubierto de vegetación, lo cual la hace muy bella. Ahora, en vez de ver piedras y pájaros bobos y arena, así, y corales quemados por el sol, ahorita se puede ver mucha vegetación. De acuerdo. A ver, Vivian, una de las cosas que hablas de laboratorio a cielo abierto, entonces esto es una primera experimento, algo que se puede ver, ¿no? Que sucede a pequeña escala, estos desplazamientos poblacionales. Pero me pregunto también si se puede ahí medir dos de las cosas que más nos inquietan a nivel mundial. Una de ellas es el calentamiento global y la segunda es la contaminación de las aguas. ¿Se puede monitorear desde Clipperton algo relativo a esto? Sí, desde luego que sí, porque la otra cosa impactante que vimos ya desde 2005 y que no existía en 1997 fue una cantidad de basura impresionante. Basura de todo estilo, desde redes pesqueras hasta plásticos, cepillos de dientes, etcétera, y zapatos que vienen a dar ahí a esa isla. Como nadie las recoge, pues se siguen acumulando ahí, y en 2015 volvimos a ver todavía más, pero es una cosa que tendríamos en las playas de Cancún si nadie las recogiera. Entonces, eso es que Clipperton te demuestra que si no hay un habitante que esté haciendo limpieza, como las playas que vemos a lo largo de, digamos, todos los turistas en el Pacífico o las que se ven en el mundo, todas estarían llenas de basura. Sí. En este momento no hay nadie en el planeta que se salve, o sea, todo lo que nosotros consumimos de plásticos y cosas que no son orgánicas y se deshacen, van a dar al mar en un momento u otro y las corrientes lo llevan a todos lados. ¿Y tú viste un cambio en niveles de basura en 20 años de expedición? Sí, en 1997 no existía basura, no había nada. Y en 2015 es impresionante la cantidad de basura. Y en 2005 ya era impresionante, se iban toneladas. Y la otra cosa que también llama la atención y que no es científica para nada, es la droga. Llevan ahí de esas como tabiques de droga envueltos que son fruto de inspecciones cuando los traficantes tiran su droga al mar y que luego no la pueden recuperar, en fin. Qué estimulante y horrible para la imaginación imaginar el mar no solo lleno de basura, sino lleno de droga que se tira por la borda. Así es, bueno, eso no es porque los traficantes quieran, ellos lo quieren recuperar. No, pero también, claro, pero también es muy significativo, por lo menos nos da una imagen de que el Pacífico, que es tan grande, tan inmenso, con estas islitas tan pequeñas a veces, está muy circulado y muy habitado al final por humanos que pasan por ahí, por lo menos hay marcas por todas partes. Sí. En efecto, Clipperton, que parece ahí un islote totalmente perdido, que no se puede llegar en otra cosa que en barco, está sumamente transitado. Hemos visto nosotros ahí pues evidencias de pasaje de hombres y van ahí un montón de expediciones clandestinas, ya sea a pescar, porque hay unos peces preciosos. Los tiburones desaparecieron, por cierto, entre 97 que vimos cientos de tiburones a la vez, tiburones martillo en particular, esos ya habían desaparecido en 2005, es cuestión de preocupación mundial esa desaparición y se cree que es por la sobrepesca de atún.
Y en cuanto al calentamiento global y esto que tememos del sumergimiento de algunas islas en el Pacífico, ¿también se podrá observar o ya se puede observar en Clipperton? Sí, bueno, lo que estamos observando es una erosión muy rápida que puede abrir la laguna interna hacia el mar, como alguna vez estuvo hace más de 150 años. Hay 2 lugares donde la erosión se está adelgazando tanto la capa que separa la laguna del mar permanentemente, que ya no es permanente la separación. Incluso hemos visto ahí cómo los pájaros bobos entrenan a sus pequeños, porque ya hay peces, ya vimos 2 especies en esa laguna que estaba muerta. Que estaba totalmente muerta y putrefacta. Entonces, creemos que en el noreste y en el sur, junto a la roca, se van a abrir naturalmente las entradas al mar, y eso es debido a toda la acción de olas y el calentamiento o cambio climático. El cambio climático. Muchísimas gracias, Vivian, por venirnos a platicar de esta isla donde han sucedido tragedias y donde también ahorita podemos medir muchos de los efectos del paso del hombre por el planeta y por los mares. Nos vamos a despedir por ahora de Vivian Solís. Vamos a continuar para nuestra edición de YouTube con unos detallitos, unas preguntitas más para quienes nos sigan ahí. Para los que están en nuestra edición televisiva, pues me despido y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias al equipo técnico. Vivian. Gracias por invitarme. Vivian, nos quedamos en el monitoreo biológico, en la biodiversidad, en todo lo que se puede experimentar sobre la isla de Clipperton. ¿Qué interés hay hoy en día económico en Clipperton? Nos comentaste al principio del programa que hace muchos años hubo interés por el guano, que era este fertilizante agrícola, que qué chistoso, por cierto, que vayamos a buscar al mar, a una isla desierta, o que el mar es donde más se produce este fertilizante para tierra adentro, ¿no? Para tierra cultivable, y que luego se dejó de usar el guano. Los franceses, sin embargo, siguen reivindicando esta isla y han tenido los ojos puestos encima de ella, cada vez, yo diría, como con más interés, cada vez la tienen más medida. ¿Por qué? Sí, y no nomás eso, sino que se preocupan muchísimo de que los mexicanos sigan con el ojo puesto ahí, eso como que les da miedo. Pero ya les preocupa que los mexicanos sigan hablando de Clipperton y recordando que alguna vez fue mexicano. Sí, les preocupa muchísimo. A mí conmigo ha habido intentos de censura de lo que yo quiero decir sobre ¿Por qué necesitan este pedazo de playa los franceses que tienen tantas colonias en el mundo? Bueno, sí, vaya que tienen, o sea, tienen la zona marina, creo que es la segunda del mundo, o sea, por sus islas del Pacífico. Clipperton, así de chiquito como es, con la zona exclusiva que les da derecho, si es considerado isla y no roca o islote, tiene el tamaño de todo Francia. Esa es la zona económica exclusiva, y siendo que es la zona pesquera más rica del planeta en el atún tropical, eso... Bueno, junto con nosotros, ¿no? Pero pues el atún no sabe si está en aguas mexicanas o francesas, se pasa de una a otra, entonces los atuneros mexicanos van siguiendo el atún y entran a aguas francesas. Y eso les molesta, pero ya estamos hicimos ya 2 acuerdos pesqueros con ellos para la explotación, para que dejen que los atuneros mexicanos exploten el atún, y eso de manera gratuita. Eso es lo que hemos llegado hasta ahorita, pero están enojados de que sea gratuita algunas personas. Por otro lado, lo que tiene son unas riquezas mineras increíbles, de verdaderamente magnas, de nódulos de manganeso. Esos nódulos de manganeso son unos agregados de concentrado de metales que son extremadamente preciados para la industria electrónica actual y son fuente de riqueza inmensa. El único pequeño problema que hay es que están entre 3,000 y 4,000 metros de profundidad. Yo fui la primera que se los enseñé porque con el Puma pudimos hacer
muestreos a esa profundidad, mandar dragas y sacar del fondo los nódulos. Son impresionantes en tamaño en comparación de los que tenemos en México, digamos, o sea, porque también México es rico en eso. Y yo fui la que se los enseñé. Desde entonces nadie más les ha traído y se los ha dado, y los tengo yo. Entonces, Nos hubieras traído a que los viéramos, sí, ¿verdad? ¿no? Que evaluáramos su valor. Entonces estamos hablando de minería. Minería submarina. que todavía no se puede ejercer porque está muy profunda, pero el día que se pueda y que la explotación en tierra haya llegado a su fin o que esté sobreexplotada, eso va a ser una fuente increíble de riqueza. Y ya para cerrar, Vivian, entre estos conflictos entre México, entre Francia, por este territorio tan rico en distintas cosas, tanto para la investigación científica como para la explotación económica, ¿qué futuro ves tú para Clipperton? ¿Qué te gustaría que sucediera ahí? ¿Que fuera mexicano, que fuera francés, que se volviera una minera? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría en Clipperton? Bueno, a mí me gustaría desde luego que fuera mexicana, pero no está mal que sean los franceses porque están en la Comisión Internacional de Atún Tropical y ahí ellos pueden defender mucho mejor que México los derechos de todos nosotros a esa pesquería. Eso es un plus para ellos. La otra cosa que queremos hacer y hemos estado hablando mucho es de poner una estación internacional, científica, de investigación, con vocación a invitar, o sea, pagada por los franceses, pero que inviten a los países vecinos o no tan vecinos, es decir, primeramente México. Y ya lo han dicho en varios libros, porque hay muchísimos libros sobre Clipperton, pero los que hacen ellos sobre el tema dicen que México sería un país privilegiado para este tipo de intercambio. Entonces nosotros queremos a través de eso incursionar en todo lo que queda por descubrir en Clipperton, que es muchísimo. O sea, porque está, bueno, la cuestión de los tiburones, la cuestión de la biodiversidad, esta vez marina, en terrestre es poca por el tamaño, pero en marino también, porque el tamaño cuenta también en lo marino. Las islas que tienen mayor biodiversidad están en la Melanesia, que son lo que se llama hotspots de biodiversidad, y se van distribuyendo por el Pacífico, y Clipperton es un puente, por ejemplo, para todos ellos, pero por su pequeño tamaño no puede albergar muchísima biodiversidad. De acuerdo. Entonces, es un lugar muy especial. Más lo que va a pasar con la laguna si se abre. Ojalá y se haga este observatorio internacional, ¿no? Me imagino que estás en la lucha por ello. Sí. Bueno, pues mucha suerte en tu lucha. Ahora sí nos despedimos de verdad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo técnico por permitir 5 minutos extra para poder escuchar a Vivian y esta fascinante historia de Clipperton. Nos vemos muy pronto.